Creemos en la libertad, ¿no pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Quién gobierna en este país? El país de nadie. El último resultado electoral en la provincia de Córdoba así parece manifestarlo de manera inequívoca. ¿Quién gobierna? ¿Un desconocido? ¿Alguien que nadie sabe quién es? Esto es muy importante tenerlo bien presente. Pero recién unas imágenes que he visto del futuro ministro de Defensa de la Nación, el general Petri, que no sé si tiene algo que ver con el que se va como diputado nacional, que es un legislador mendocino, tienen el mismo apellido, pero no sé si guardan alguna relación de parentesco, pero eso no tendría mayor importancia. Lo que me sobrecogió fue realmente el rostro impactante que tiene este hombre, que lo prepara no para decir nadie, para decir alguien, y alguien con historia, con trayectoria y con una historia que en nuestro país no porque lo alcance a él o lo pueda sindicar a él, verdaderamente siniestra. La historia de cada vez que aparecieron con esos uniformes llenos de sangre en la Argentina de hace muy poco tiempo, que ojalá no se repita. Ahora, lo curioso, lo raro, es que un hombre con trayectoria, no se sabe si la trayectoria fue buena, mala, participó de varios actos electorales, los ganó a todos. Para mí no tiene la pasión que se necesita para gobernar, que es el ex gobernador Schiaretti. Es una opinión solamente personal, referida al criterio que tenía respecto a su desarrollo como gobernador, pero con mucho que hacer, con mucha actividad que redundó en beneficio de vastos sectores, sobre todo económicos, del interior de la provincia. Bueno, y aparece un desconocido, y este desconocido no antes, no durante, sino sigue siendo un desconocido. Porque si le preguntan a cualquier cordobés quién es el que va a gobernar Córdoba, no sabe. No va a gobernar Córdoba porque va a ser legislador nacional. Ah, claro, si no estaría incurriendo en un acto de ignorancia absoluta. Pero podría ser, o un socio de él. Fíjese lo extraordinario. Un socio del mismo estudio jurídico y otro del mismo estudio jurídico que ocupan también una función y van a ocupar otra función trascendente. Por eso pregunto, me sorprende que la gente me pregunta, ¿quién gobernará Córdoba? Porque no saben. Y tienen un estado de incertidumbre, de desconcierto, o no, porque la política no les interesa. Nosotros a fuerza de presión vamos a tratar de que la política interese. Aquí tenemos a alguien que cumple funciones ejecutivas de uno de los poderes del Estado, que es el poder fundacional, en realidad, de una república que son los municipios, que es el intendente
de Villa Allende. El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, tuvo una iniciativa, por un lado considerada osada, por el otro lado conflictiva. Tuvo esa iniciativa de remodelar el diseño urbano, no sé si está todavía en vías de ejecución. Bueno, en Villa Allende si tuvo éxito, y a su vez, si tuvo alguna incidencia en el resultado electoral de Villa Allende. Bueno, todavía no está implementada la iniciativa, si estamos hablando de lo que hace a seguridad, ¿no es cierto? Sí. No está implementada porque, si bien la justicia nunca nos dijo que no podíamos seguir, es cierto que todavía tienen que resolver un amparo y nosotros le estamos dando tiempo con tranquilidad que se resuelva sin la mediatización excesiva que ha tenido el tema. Nunca nos dijeron que frenáramos, ¿bien? Eso por un lado. Segundo, se hizo un registro de oposición donde se opuso solamente el 1,9% de todos los propietarios y o inquilinos de los barrios en cuestión. 1,9% se opuso. Por lo cual, y además porque uno camina a la calle y los ve, la gente está esperando la medida y ahora el problema que tengo es que la quieren ver implementada ya mismo. Y nuestros vecinos, y acá yo aclaro nuestros vecinos, porque cada intendente que gobierna una ciudad sabe que cada ciudad es un mundo. Y los vecinos son distintos en su idiosincrasia, en su forma, en sus costumbres. Habrá similitudes con algunas ciudades, pero en general cada ciudad es un mundo. En nuestra ciudad vemos que es un proyecto que ha tenido buena cabida y la gente hoy lo está esperando. Y si no pasa nada raro, lo vamos a implementar y ahí les sabré decir si con éxito o no. ¿Presumen o tienen una idea de que haya tenido alguna incidencia en el resultado electoral? No. ¿Villa Allende? No. ¿No tiene? No creo. No creo porque Villa Allende, si uno ve elecciones anteriores, los que van más o menos en línea con las ideas, en este caso del presidente Javier Milei, siempre en las de medio término ha habido resultados similares si uno suma los distintos partidos. En su momento, Juntos por el Cambio tuvo una elección muy buena también en términos legislativos en Villa Allende. Es la idiosincrasia del vecino de allá. Brenda Austin, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, porque este programa pasa por varios horarios. Parece que tiene muchos seguidores, o el empeño de la productora de imponerlo a toda costa. Todo eso junto. Pertenece a la bancada de la Unión Cívica Radical en la legislatura de Córdoba. Ahora digo yo, pertenece a esa bancada de un partido que existe. ¿Qué pregunta? El partido Unión Cívica Radical. Yo pregunté antes el país de don nadie, ahora pregunto el país del radicalismo. Absolutamente, existe. Es un partido que muchas veces se lo quiso dar por muerto a lo largo de la historia. Probablemente, muchos de los que estamos acá hemos sido testigos de elecciones difíciles del radicalismo. Pensemos post-2001, por ejemplo. Y es un partido que siempre fue capaz de reconstruirse. Pero además hoy no estamos ahí, no estamos en ese escenario. Estamos en un momento donde el radicalismo tiene 160, 170 jefes comunales e intendentes en Córdoba, tiene 5 gobernadores a nivel nacional. En nuestra provincia el bloque más grande de legisladores de la oposición es del radicalismo, somos 18. Es la primera vez que en esta legislatura unicameral la oposición logró ganar gran parte de los departamentos, sobre todo de la zona productiva de la provincia, del sur y del este, y son legisladores radicales los que han ganado esas elecciones, muchos de ellos que habían sido intendentes exitosos, que fueron muy valorados, no solo ya en sus localidades, sino en sus departamentos. De modo que yo diría que estamos en un buen momento, hay dirigentes jóvenes, nuestro partido está en un proceso de renovación y con mucha expectativa de futuro. Obviamente es innegable que en la última elección legislativa no nos fue bien, ¿no? Es innegable que este momento que vive el país, un momento de mucha polarización,
donde gana la escena el que grita más fuerte, los dos extremos, el kirchnerismo y el sector de la Libertad Avanza, y pareciera ser que en el medio no hay nada. Y yo creo que eso es también un proceso que es un ciclo político, y creo que el radicalismo, que tiene una visión de cambio fuerte, que tiene una visión de respeto de las instituciones fuerte, defensa de la República, sigue siendo necesario en la Argentina. Todos los primeros datos, sobre todo en Córdoba. Todos los primeros datos que proporcionó son prácticamente desconocidos. Entonces, bienvenidos para el programa, que esos datos hayan podido ser difundidos sobre la procedencia de legisladores, la zona física, geográfica a la que pertenecen, y también la cautela con la que examinó la pérdida de legislatura en algunos lugares que podían haber sido, antiguamente lo eran. En la última elección provincial que hubo, habían tenido un gran resultado, porque ahí había triunfado la fórmula de lo que antiguamente era Juntos por el Cambio, y el actual gobernador de Córdoba logró remontar esa diferencia en la capital. La gente ya no piensa en eso. Pero a mí me interesa saber, esto es política pura, en el sentido distribución de cargos, quién ejerce el poder, quién ejerce o el gobierno o el poder, son cosas bastante parecidas, pero no iguales. Martín Notar Francesco, que es un licenciado en comunicación, que es periodista, que tiene una consultora, Explans, esa es la consultora. Por eso él es consultor político y pertenece a un universo cultural que lo podríamos llamar, no sé si me autoriza él, después, hoy lo puedo decir, pero no sé si es auténtica la afirmación, el universo cultural del kirchnerismo. No. A mí me interesa cuando empiezan con definiciones que sean así, ¿sí o no? Categóricas. No, he tenido simpatía, he tenido militancia en el organismo de derechos humanos, Por eso, en la universidad. ¿cómo ha tenido militancia? Hace un tiempo, desde que ejerzo el periodismo de manera profesional en los SRT, ya no estoy ahí, pero lo hice un buen tiempo, 13 años, y desde hace 10 años que me dedico a la consultoría política, he dejado de lado la pertenencia y la militancia partidaria. Obviamente uno siempre tiene una mirada del mundo, uno tiene sus ideas, uno tiene su corazón, pero en rigor de verdad, en Explanans, que es la consultora, nos proponemos un trabajo que tiene que ver con una ética de la profesión, con una ética responsable, y eso nos delimita claramente tomar distancia de las posiciones que uno puede tener puertas dentro de su casa. Y desde la consultora, usted ya hoy puede tener una visión de lo que ha acontecido hace apenas 15 días en Córdoba. Es lo que pretendemos. Intentamos todo el tiempo indagar, tirar sondas, termómetros en las sociedades que analizamos para intentar comprenderlas. Primero el punto es observar con método para comprender los comportamientos y las dinámicas sociales. Nos toca Córdoba, nos toca Argentina, pero no podemos estar ajenos a lo que es el mundo en general, las tendencias, muchas de las cosas que vemos acá, a veces como sorpresa o como irrupción, cuando uno toma perspectiva ve que los climas de época también condicionan y mueven percepciones, intereses, gustos, comportamientos. Nos dedicamos a estudiar la opinión pública, nos dedicamos a estudiarla para intentar comprender comportamientos y advertir hacia dónde pueden o no moverse, en este caso, los climas políticos, las tendencias electorales, los gustos, preferencias de las sociedades. Córdoba tiene gente, mucha, que piensa, que sabe sobre lo que piensa, y pretenden negarla de distintas maneras. Y el monopolio de parte de la información, de ir construyendo un universo cultural, ha sido como despojado Córdoba. Ha quedado en manos que
virtualmente podríamos decir, son las de la capital federal. Esa es la primera impresión que yo tengo. Y a Córdoba o a la gente de Córdoba habilitada, no solamente para pensar, sino del modo en que lo hace, el grado de desarrollo de su pensamiento es ignorado. Los habitantes de Córdoba creen que no hay gente que piense. ¿Ustedes perciben eso? Sí, hay mucha mirada puesta en la capital, pasa en todo el interior del país. Córdoba quizás se distingue por resistir un poco eso y ser contracíclica. Hay muchos datos y experiencias históricas en Córdoba que va un poquito a contramano de la hegemonía porteña, pero no dejamos de estar puerto dependiente, ¿no? De ser porteños céntricos. Pero cuando te vas a otras provincias del interior, yo noto mucho más acentuado ese rasgo de menospreciar lo local y enaltecer lo centralista de Buenos Aires. Sí, eso se nota mucho, lamentablemente. Marcelo Adauto es licenciado, tiene la conducción de Mundo Vecinal en la televisión. Sí, Mundo Vecinal, el productor. ¿Cómo estás? Mundo Vecinal y Voces 2.0. Y además periodista, que era lo que tenía que haber dicho al comienzo. No importa, no pasa nada. Pero siempre me dediqué a la parte de producción televisiva. Hace más de 20 años que hago esto. Y bueno, trabajé mucho tiempo en Buenos Aires, en Chile, bueno, acá, y es lo que hago actualmente. ¿Y cómo ve usted el universo después de 15 días? Porque es una obsesión que tienen muchos cordobeses que ahora quieren entender lo que al parecer no entendían hace 15 días atrás. ¿Con respecto a las elecciones? Sí, al pronunciamiento de la gente. Más que el resultado, bueno, el resultado es una manera de traducir el pronunciamiento. Lo que pasa es que muchas veces muchas personas hacen voto castigo. Por malas gestiones. Muchas, pocas esas. Muchas hacen voto castigo, votan por algo nuevo. El primer candidato de los liberales, que únicamente lo conocían su familia, sus hijos, y salió ganador contra un aparato descomunal que nadie podía entender. Inclusive un famoso encuestador de Córdoba, Gustavo, decían que iba a ganar, que iba a perder Milei en 20 provincias. Yo creo que una vez que pasaron las elecciones, capaz que estuvo 20 días bajo la cama este muchacho, porque no le pegó una, y no le pegó una. Y eso obedeció, si usted tiene una valoración, ¿a qué? Primero, que el tema de los encuestadores es un verso. Ese error tan grave. Yo creo que ningún encuestador le pega hoy en día, es un verso de hecho. Está bien que es un trabajo, cobran por todo eso, pero nadie le pega, nadie. Salvo una persona que hace una encuesta acá, que dijo que iba a ganar Milei por 4 o 5 puntos, pero bueno, ganó por 14 prácticamente. Un repudio, bueno, quiere algo distinto, dijo usted. Pero ese algo distinto implica un rechazo a otro. El rechazo a los que gobiernan desde hace mucho tiempo o desde hace poco tiempo o con otra modalidad. ¿Cuál cree Sí, usted? Lo que pasa es que también hay un cansancio de todo, porque todo tiene un fin de ciclo. Por un tema generacional también, vienen los nuevos políticos, está el intendente, está Brenda, que seguramente en algún tiempo le va a gustar ser intendente de Córdoba, ser gobernadora, pero es una renovación que muchas veces los políticos, los grandes políticos, no quieren darse cuenta que ya han cumplido un ciclo y tienen que dejar de paso a las nuevas generaciones. Y eso es lo que está pasando, y eso fue lo que pasó ahora. Nos dan lugar a los nuevos políticos, a la generación nueva. Usted dice bien, nuevas generaciones. Mire, el primer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza no ha hecho nunca política, no es conocido por nadie. No podríamos llamarlo solamente por la edad, un problema generacional. No. Y la gente lo vota. Voto castigo. Un voto castigo. Tenía otras 17 opciones. ¿Por qué ganó Milei la presidencia? Yo creo que habrá sido el único presidente que hizo campaña por TikTok.
Yo no he visto ninguna ficha de Milei que diga Milei presidente. ¿Esas no son formas nuevas de hacer política? Puede ser, pero también atribuyo e insisto nuevamente que fue un voto castigo, porque nadie esperaba que un tipo, sin desmerecer panelista, llegase a ser presidente de la nación. Yo tengo un hijo adolescente que lo adora. Yo no lo voté. La mayoría de los padres que han participado del programa me han dicho eso, perteneciendo sus padres a distintas tendencias, a distintas actividades, etcétera, incluso dirigentes gremiales de gremios muy poderosos por su tradición, además, como peronistas, que han dicho que han peleado con sus hijos y los hijos han sido severísimos en la postura que han adoptado, en el sentido de decir, vos no entendés nada, esto ha cambiado, yo voy a hacer lo que quiero. No, por supuesto, en mi caso yo nunca le dije nada a mi hijo a quién tienen que votar, él es libre totalmente. Pero si te dice un pibe que tiene 18 años, che, pero esto hace 30, 40 años que sigue lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, busquemos otra alternativa. Y yo creo que todos los adolescentes lo siguen por eso. Porque es alguien que no es político, le gusta mucho el look, la forma de hablar, se conecta mucho con los jóvenes, y los jóvenes lo siguen. Es el único político que los adolescentes y los niños lo adoran. No hay otro político. No sé si es un fenómeno. Yo creo que eso lo tiene que decir el intendente o Brenda, no sé. Justamente le estaba por preguntar a Cornet que se reúnen en una casa de familia 15, 20 personas para supuestamente reunirse con fines de conformar una fuerza política, una definición política, y resulta que de esa reunión salen personas que no tienen nada en común entre ellos, sin pelearse, sin tener ningún enfrentamiento entre sí, lo que es muy curioso en materia política. Entonces, hoy hacen una convocatoria para, por ejemplo, tratar un tema determinado, concurre gente de diversas, se supone, de diversas posturas políticas y después cada uno sigue un camino. ¿Es la gente la que está conformando o contribuyendo a constituir los partidos o lo que se supone o los partidos no son necesarios? Los partidos creo que son necesarios porque el sistema electoral te lo pide, digamos. Vos no podés votar una persona, tenés que votar un partido y quien se quiere postular tiene que tener un partido, pues necesita un sello. Yo sí creo muchísimo que es la gente la que nos está ayudando a los políticos a tomar las decisiones. A ver, hablábamos recién fuera de cámara hace un ratito el tema de las aplicaciones de transporte. De pasajeros. Nosotros en Villa Allende no inventamos nada y no es que fuimos los primeros en habilitarla porque somos unos genios. Fuimos los primeros en habilitarla porque escuchamos a todos nuestros vecinos, me dijeron, loco, esto hay que cambiarlo, esto tiene que ser así, 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 y fuimos y lo hicimos. Nada más, y los portones y todo eso sale la gente, tampoco se nos ocurre a nosotros. Cierren ahí, que esto, cierren ahí, que esto, que pasan por ahí, y si vos les cerrás y no pasan más. Simple. Y además, cuando uno ve el sentido de la gente, que yo sí creo que hay mucho de castigo, pero de castigo no solamente a políticos, sino al sistema como está planteado, porque no han encontrado respuestas en muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que al presidente Milei muchos lo votan, muchos por sus ideas liberales, pero también muchos por su ataque a la casta política o al sector político que ha tenido ciertos fracasos durante tantos años, ¿no? Y muchos jóvenes que cuando uno los indaga un poco no entienden bien lo que son las ideas liberales, porque muchos te hacen planteos de izquierda pretendiendo ser después votan liberalismo, pero por este discurso antipolítico y de lo desconocido y lo nuevo. Entonces yo sí creo que ahora está tirando muchísimo lo que piensa el vecino, la gente que no está involucrada, los encuestadores decían recién se equivocan un montón. Yo veo que muchas veces los políticos nos dejamos llevar por los microclimas de un par de medios que publican ciertas cosas o porque estamos siempre hablando con los mismos que nos dicen los mismos comentarios. Después cuando vos te alejas, vas a la peluquería, a la verdulería, a la carnicería, te tomas, no sé, un taxi, un Uber, lo que sea, y empecé a escuchar otra campana. Entonces yo voy a un peluquero y me dice, che, yo la pasé mal toda mi vida. Ninguno de estos me lo solucionó nada y no sé si me lo va a solucionar. Pero ¿sabes qué?
Antes de votar lo mismo que no me lo soluciono, voy a votar uno que capaz me lo mejore un poquito, me contestó el otro día. Brenda, ¿cómo hará el radicalismo para convocar como lo hacía antiguamente y generar el grado de entusiasmo que ha tenido desde la restauración democrática hasta ahora, distintos pasajes? Primero, decir que tu invitación a la reflexión es súper importante. Yo creo que le dan la tecla Cornet con algo que dice que yo creo que está caracterizando no solo a Milei, sino a gran parte de los fenómenos que están pasando en el mundo, que es que lo que hoy están movilizando a los jóvenes es el enojo y la frustración. Hay mucho de eso y tiene que ver, yo pensaba recién, ¿no? Estamos con un sistema político que tiene 200 años. Yo enseño Derecho Constitucional en la Facu y arrancamos con la Constitución de 1853, nuestro sistema político diseñado desde ahí. Y el mundo cambió un montón, todo cambió. La manera en la que se construyen los vínculos, los pilares sobre los que se sostenía el empleo, ¿no? Esta idea del empleo para toda la vida, de la familia como mojón, y las instituciones no fueron capaces de acompañar lo suficientemente rápido. Entonces hay una sensación de que, me parece, de un Estado que parecía que todo lo daba, pero que cuando vos ibas a buscar tu agenda de derechos, ¿no? Tu derecho a la educación, tu derecho a la vivienda, tu derecho al trabajo, capaz que no te tocaba, ¿no? Y eso genera frustración, eso genera enojo, eso genera la percepción de que si a vos no te toca es porque alguien se está llevando tu parte. Y eso me parece que es el caldo de cultivo que Milei supo explotar, ¿no? En esta cosa de el discurso tan violento contra todo. Y yo creo que hay quienes no creemos eso, quienes no creemos que hay que romper todo, quienes no creemos que se puede construir desde el enojo, desde el odio, porque eso al final, después te tenés que poner de acuerdo, ¿qué haces? Ok, rompes. ¿Y qué haces? ¿No querés este Estado? Bueno, ¿y quién es tu mediador? ¿No? Cuando de pronto liberás el rol del Estado en la regulación, no sé, por ejemplo, las obras sociales, ¿qué pasó? Y te das cuenta que se produjo un aumento que fue demasiado fuerte, o lo que te está pasando con la discapacidad, es decir, bueno, ¿quién asume ese rol de mediador? ¿Qué Estado? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Con qué reglas? Y ahí es donde creo que quienes tenemos una visión un poco distinta, que decimos hay que cambiar un montón de cosas porque está claro que esto está roto, pero definamos el qué, definamos cómo abrir la participación, cómo todos estos jóvenes que están tan enojados también se sientan a la mesa a decidir, y es donde ahí creo que el radicalismo tiene un lugar que cumplir, ¿no? Porque no es mirar al pasado, como hacen hoy algunas fuerzas políticas. Yo escuchaba recién la discusión sobre la reforma laboral, ¿no? Los tenés a los sindicatos y a una fuerza política sentada sobre leyes laborales que hoy alcanzan a la minoría de los trabajadores. La mayoría están laburando en negro, precarios, trabajadores del Estado incluso que están en negro. Entonces, digo, tenemos que salir de los dogmas porque el mundo cambió, tenemos que mirar los problemas que tenemos, que son muchísimos, y tratar de pensar estrategias para poder resolverlos. Y vuelvo a decirte, yo creo que el radicalismo tiene que animarse a liderar ese proceso. Vos arrancabas el programa también pensando un poco en nuestro lugar. Nosotros creemos que el radicalismo está para gobernar Córdoba. Te digo Martín, más, ¿no? ¿hay espacio para ese mediador? Está difícil. Creo que los mediadores, coincido con Brenda, tienen que interpretar que el mundo cambió. El mundo del siglo XX en el que nos formamos, que se asentaba sobre pilares muy claros que nos ordenaban. Uno a la mañana leía los diarios y tenía la agenda de noticias. Uno pretendía un trayecto educativo de la escuela primaria, la secundaria y la universidad, y sabía que eso le garantizaba un futuro claro. Uno sabía que si entraba a un trabajo estable, ese trabajo era para jubilarse. Todo eso está roto, está dinamitado, no en Argentina, en todo el mundo. El siglo XX está estallando por los aires y esa centralidad que tenían las instituciones son atacadas de manera imperceptible por un fueguito de la periferia que te tumba un régimen de 40 años en un país africano y que después desaparece y no queda nada construido ahí. Que te tumba presidentes en cualquier lugar del mundo, que te voltea multinacionales, pero que después no acumula como acumulaba el siglo XX. Entender este nuevo mundo atomizado, con una cultura de inmediatez, también es comprender que todo es volátil,
con un ritmo de volatilidad de días, de semanas. Entonces la mediación no tiene tiempo de construirse muchas veces. Es un desafío enorme, no solo para la clase política, creo yo. No solo para la clase política, para todo tipo de representación social. Yo voy a volver después de la pausa con una pregunta relativa a algo visible que está acá en el escenario. Ya volvemos. Plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. ¡Basta
contra de la mentira progresista. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. A comienzos del siglo XX, una verdadera revolución, rebelión, reacción, fundada en la reacción por el odio, la ira, la explotación en el Congo, generó, entre otras ilustraciones, esta que tengo yo en esta remera, que no es que la traigo solamente para lucirla. Para algunos le puede causar repulsión. Un nativo explotado, esclavo, que se rebela por el odio, por la explotación, contra el explotador belga y de algunos otros lugares también que me rodeaban por el lugar. A Nota Francesco le pregunto, este tipo de reacciones con el avance de la migración en Europa de gente proveniente de África, de Asia, etcétera, se puede dar de maneras violentas, no digo como la que ilustra esta imagen, sino de alguna manera violenta. Yo creo que la violencia se expresa de otras maneras en estos tiempos. No deja de ser violencia, pero, y volviendo al punto anterior, al romperse las mediaciones, las prácticas sociales, incluso las prácticas de resistencia, las prácticas de protesta, adoptan otras formas. Una cadena de WhatsApp puede ser un acto de rebeldía, una cuenta masiva anónima puede generar un tembladeral, una rebelión. Hay que romper la caja que tenemos habituada en nuestras cabezas de pensar por dónde va a venir, porque lo que va a venir seguramente no lo estamos viendo. Como no vemos a un chico de 22 años que sube canciones en su plataforma y termina siendo un artista más escuchado de la música argentina, y posiblemente los que tenemos más de 40, más de 50 no lo escuchamos nunca en la vida. Y hoy tiene más reproducciones que los Beatles. Digamos, estamos en un mundo muy distinto del cual nos formamos, crecimos y adoptamos nuestra cultura. Tenemos que prever que lo que va a suceder no lo estamos viendo. Yo creo eso. ¿Nosotros estamos viendo el futuro? Por supuesto. ¿Cómo lo vemos? Sí, sí. ¿Sombrío, como lo dijo recién Martín? Lo que pasa es que cuando hablas del futuro es un concepto muy ambiguo. Te hablo primero en materia de comunicación. El Washington Post, por ejemplo, el diario más importante de Estados Unidos, ya no hace su edición papel. La televisión, cuando muchos dicen que está muriendo, no creo que muera. Se va a tener que adaptar a nuevos cambios. Está el streaming, lo nuevo. Pero el streaming lo inventó Juan Alberto Badía en su momento, con las imágenes de radio. Todo va cambiando de a poco. Están los TikTok, están las nuevas comunicaciones, todo es para bien. Entonces esa visión, ¿y eso cuándo se daría? ¿Ese proceso es gradual, progresivo o puede ser una explosión súbita? Por ejemplo, en Chile hubo una rebelión de enorme importancia. Bueno, por ejemplo, estaba viendo el otro día un canal de Corea del Sur que había una presentadora de televisión, pero no era una persona, era una imagen, es una inteligencia artificial. Si te pones a pensar, el dueño del canal sabe que esa persona va a trabajar todos los días, no te va a pedir aumento de sueldo, no te va a generar ningún tipo de quilombo. Eso es la evolución que se viene. ¿Para bien? Sí, para bien. No podés ir en contra, ¿no? Porque no se puede ir en contra de eso. Los adultos en Villa Allende, Cornet, los adultos mayores, diría, que antes eran muy activos en la política, formaban parte de las listas para representar al vecindario, a la legislatura provincial, nacional, etc. ¿Han desaparecido de la escena? No todos, algunos sí, algunos ex Yo no hago nombre, digo si en general están presentes con sus inquietudes como antes. No, como antes no creo, bueno, yo tampoco sé tanto como era antes. Usted no tenía la edad para
evaluar lo de los grandes. Yo primera vez en mi vida que estoy en una lista de algo fue en el 2023, o sea que tampoco es que tengo tanta experiencia. Pero yo no veo que haya muchos adultos mayores involucrados y tratando de influir desde la opinión como puede haber sido antes. Capaz por cansancio o capaz porque han cambiado los medios a través de los cuales se comunicaban. Claro, porque no se les pregunta nunca a esos adultos mayores, parece que la realidad los hubiera fagocitado. Y tenían un gran peso y representaban a la población de la zona, pero en todos los órdenes. Sí, porque antes yo creo que pasa hasta en los clubes. Antes la vida social en un club era mucho más intensa que ahora. Antes los medios locales, las radios locales o los medios escritos locales tenían mucho más preponderancia que ahora, porque ahora es una página de Instagram, es un streaming, la localidad se informa de otra forma, interactúa de otra forma. Hoy, por ejemplo, hay medios locales en Villa Allende que tienen 25 años imprimiendo un periódico de papel que pueden tener 20.000 tiradas en todas las sierras chicas y te aparece una página de Instagram con 45.000 seguidores y todo el mundo vía el WhatsApp se informa a través de esa página de Instagram que al mismo tiempo te comunica. Entonces ya ese periódico papel ya no es lo mismo que esa página de Instagram con 45.000 seguidores, de los cuales el 60% son de Villa Allende. Casi que el grueso de la población mayor de Villa Allende se informa ya. Y entonces ahí hay que ver los adultos mayores cómo interactúan con las redes sociales, porque eso te va bajando el nivel de información, te va bajando la interacción con lo local. Capaz si te ven en la televisión los medios nacionales, ¿no? Los múltiples núcleos que hay, Brenda, en el radicalismo, muchos de los cuales se traducen en la visión que se tiene de ellos en la capital federal, particularmente, y en la representatividad que han logrado o no en el Parlamento o en la legislatura de carácter, diríamos, comunal o provincial. ¿Tienen forma de expresarse? ¿De comunicar sus posturas? Yo creo que sí, mira, voy a ser más clara en lo que pienso, ¿no? En el tema de la comunicación, porque para mí y para los que se comunican con nosotros, un tema crucial. Sí, yo creo, voy a ser muy clara, yo creo que el radicalismo hoy de Córdoba tiene un candidato a gobernador, que ya lo ha dicho, que es Rodrigo de Loredo, que cumplió un rol muy importante, que es joven, que entiende este proceso de cambio que está viviendo el mundo y que también interactúa con eso. Y que es una voz muy potente en medios de comunicación tradicionales, muy potente en redes sociales, es muy ingenioso. Hay videos de él de cuando era legislador provincial que todavía, circulan en los ámbitos, sobre todo del partido, ¿no? Videos muy recordados, siendo muy joven. Te acordarás vos también aquel libro que presentó que era Salir a flote, él sumergiéndose. Bueno, iniciativas que tienen que ver con encontrar la manera de ensayar modos distintos de comunicar ideas, propuestas, proyectos, planes de gobierno, porque también es importante algo que vos señalabas y que yo creo que la política no puede resignarse a que cualquier improvisado cree que porque que ganar una elección es solamente, hacer viral un reel o una publicación en TikTok. Gobernar una provincia, gobernar el país, requiere oficio también. Y yo creo que ese debate no hay que abandonarlo, ¿no? Y ahí es donde yo me paro un poco lejos de lo que hace Milei cuando le pega tanto a quienes tienen formación, a quienes se especializan, a quienes conocen. Hay que pegarle a quienes se aprovechan de eso. Hay que pegarle a los corruptos, a los que van al Estado a hacer caja. Hay que meterlos presos. Pero también hay que profesionalizar, porque todo esto que venimos hablando requiere cada vez más formación. Lo que recién hablaban de la inteligencia artificial va a atravesar todo y de manera más acelerada que los procesos de cambio que hemos visto hasta acá
en nuestras vidas, no en los últimos años, en nuestras vidas. Se habla de cambios exponenciales, donde la inteligencia artificial acelera el proceso de cambio cada vez más rápido. Entonces va a cambiar la educación, va a cambiar el periodismo, va a cambiar la política. Fíjense, no sé, las iniciativas ciudadanas. Todavía nuestra legislación para que los ciudadanos lleven algo a discutirse al Congreso o a la legislatura tienen que juntar firmas. Lo hicieron las jubiladas de Córdoba para llevar una iniciativa popular para que la legislatura de Córdoba mejore las jubilaciones. Tuvieron que juntar más de 30.000 firmas, ir a la comisaría. Cuando, si se quisiera, tenés el CIDI, ¿no? Tenés ya una plataforma donde tenés validada la identidad y los ciudadanos de Córdoba podrían estar tomando decisiones informadas sobre temas que los afectan. Bueno, yo creo que la política tiene que empezar a cambiar. Eso lo también. tienen que saber. Para eso se necesita difundirlo. Y para eso se necesita ciudadanos también formados e informados, ¿no? Pero a veces pasa que tenés gente que tiene ganas de participar, que tiene ideas, y la política está así encerrada en sí misma porque le tiene miedo a eso. Entonces, ¿cómo se resuelve esa tensión? Bueno, explotando. Vos decías, el fueguito, la bronca, se canaliza con, che, no me escuchás, ¿no? ¿Cómo hago para que me...? ¿Hay margen para la represión? En algún momento se puede plantear un proceso de represión. Digo, a la luz de, por ejemplo, el análisis que se va a hacer de la legislación del trabajo. No creo que haga falta. No creo que haga falta. Digo, vivimos en tiempos donde para mí la palabra que nos define es el desencanto. Todo el mundo está desencantado con algo. Incluso los que tienen poder adquisitivo, los que no lo tienen, los que tienen educación, los que no la tienen. Prima una sensación de desencanto generalizada. Sumado a que para cualquier tipo de iniciativa colectiva hay que disponer de tiempo y energía, pero de tiempo. Cosa que cada vez tenemos menos tiempo, porque la sociedad del rendimiento que nos lleva a estar laburando muchas horas, a tener más de un empleo para poder vivir, le resta tiempo a cualquier tipo de participación colectiva, la del club, la del centro vecinal, la de los partidos políticos. Están vacíos vacíos, muy disminuidos de lo que supieron ser. Sumás ese contexto, ese escenario, y no hay liderazgos que logren mediar esas representaciones, y tenés un teléfono en la mano, desde el que podés estudiar, comprar, vender, dialogar con cualquier vínculo que esté en cualquier lugar del mundo. No te hace falta salir a la calle para satisfacer y revertir esa idea de desencanto. Vamos a un aislamiento cada vez más profundo en donde las expresiones colectivas están muy debilitadas. ¿Cómo se van a reavivar esas? Y es el gran desafío que tenemos todos, los partidos políticos y todo tipo de institución. Hay pocas cosas que todavía nos convocan de salir de nuestras casas y participar colectivamente. Yo lo veo complicado y por eso digo, la represión cada vez viene siendo menos necesaria. No porque la gente esté contenta con lo que pasa, porque no hay expresión colectiva que desafíe esa autoridad. Dice Adauto, los medios, algunos pensadores, no hay oposición, no hay nadie que sea la contracara, así llamémosle, a Milei. Entonces, toma un país silenciosamente, se ha transformado en un país de una pasividad en todas las fuerzas políticas o personas que piensan políticamente, aunque no sean integrantes de fuerzas políticas. Qué buena pregunta, porque justamente le quería preguntar, en todo caso después a Brenda, ¿qué van a hacer ellos en el 2027? Si van a ir unidos, porque ahora sacaron el 3%. Si no se unen, no sé qué irá a pasar. Y eso es lo que pasa, el descontento de la gente con los políticos, los mismos políticos de siempre. Y siguen, lo tenés Luis Juez. Luis Juez falta que se pase el Partido Obrero y bingo, completo. Entonces, ¿cómo le decís a un ciudadano, a una señora de un centro vecinal, mira, yo soy de Loredo, soy distinto? ¿Vos pensás que te va a creer? Sacaron el 3%.
fue la peor elección que hicieron el radicalismo. La gente dijo basta. Y venía alguien distinto, alguien loco, con otras ideas, y bueno, eso fue lo que pasa también. También con respecto, que me gustaría preguntar al intendente, con las medidas de seguridad que quiere implementar, que me parece excelente, si esas medidas se aplican en Villa Allende y son un éxito, se van a multiplicar en todas las provincias. Y ahora, ¿qué va a pasar con las fuerzas policiales? ¿Qué va a pasar con el gobernador de cada provincia? ¿Van a querer implementar esas medidas? Porque las políticas que implementaron los políticos, los gobernadores, los clásicos, que están hace 40 años, no funcionan. Y queda demostrado que no funcionan. Bueno, mientras no funcionen, quiere decir que no hay oposición, porque están en su juego. Hoy un no juego, hay. Un Hoy juego no hay. pequeño. Hoy no hay. Casi diría miserable. Si las elecciones fuesen mañana y va nuevamente Yarlora, va de Loredo, Yarlora gana haciendo campaña desde el living de su casa, si no tiene oposición. Pero fíjese, aquí yo no va la coincido con pregunta esa a Corné. Pero está bien que no coincida, justamente. ¿Cómo? No, digo, yo no coincido con esa afirmación. Creo que a veces también es cierto que la realidad se mira por los medios y muchos medios están muy sesgados. Si vos vas a ver lo que viene pasando en la legislatura, por primera vez en la historia estamos en una legislatura que tiene mucha paridad. Y eso es por el voto de la gente. Una legislatura donde terminamos empatados casi todas las sesiones, donde se empata la vicegobernadora, obviamente a favor del oficialismo, pero es un escenario distinto, un escenario donde la semana pasada rechazamos la cuenta de inversión, que es la primera rendición de cuenta de Yarlora, porque tenía serias irregularidades y porque viene observada por el Tribunal de Cuentas, primera vez en la historia que pasa. Ahora, esto debería haber capturado probablemente la conversación política en los medios de comunicación, es decir, un Tribunal de Cuentas que te dice, te salteaste los controles, que le dice a la agencia Córdoba Joven, che, gastaste 60 millones violando los procedimientos y todavía no explicás de qué manera, que le dice a otras agencias, no presentás los papeles para los controles de las auditorías, que le dice a la provincia, no cumplieron con el presupuesto de educación, que están obligados por ley a destinar. Entonces yo creo que eso está pasando. Creo que también hay una ciudadanía silenciosa que se moviliza. Puse el ejemplo recién de las jubiladas. Son la mayoría jubiladas docentes de toda la provincia que van a ir el miércoles próximo a la legislatura a llevar esta iniciativa popular, que también es un hito que no pasó nunca y que los va a obligar a discutir el 82% móvil, la eliminación del diferimiento, la eliminación de ese descuento confiscatorio. Se queda la provincia con el 20% cuando una jubilada es viuda, se queda con el 20% de la pensión que cobra. Y esto está pasando también en Córdoba, ¿no? Pero ese sector, el de la jubilada, es uno de los pocos sectores resistentes con un cierto grado de ilustración. Es probable, además, decía recién, son jubiladas docentes. Una condición. Son jubiladas docentes, pero están ahí peleando, ¿da? Yo escuchaba también con atención, ¿no? esta sensación de desilusión, de decepción, de desmovilización, y a mí me conmueve cuando las veo venir. Vienen bien temprano para esquivarla al calor, ¿no? Vienen pensando estrategias, se comunican por Facebook, no están en TikTok, pero usan Facebook. Hicieron videos que fueron virales y tienen unos grupos de WhatsApp, se empezaron a organizar en redes en toda la provincia. Eso también está pasando en una Córdoba donde a veces la pauta publicitaria intenta tapar la realidad, intenta tapar los escándalos de corrupción que viene teniendo este gobierno con un fuero anticorrupción que bloquea, que tapa, que inhibe, que protege a los funcionarios, que protege a los ministros, que una provincia que tiene problemas de inseguridad crecientes, donde ahora además tenemos situaciones de violencia institucional, otro joven muerto en manos de la policía. Una provincia que tiene problemas de salud, un nuevo caso parecido al del neonatal ahora en la maternidad. La muerte de ese tras joven muerte. al que usted acaba de referirse por la acción de 2 policías es de, a pesar que la calificación legal no es grave, es de una ferocidad absoluta. Totalmente, y no es un hecho aislado. Es más conmovedor que de todos los hechos
y conozco bastante de los hechos delictivos, pegarle en la cabeza con botines sin ninguna necesidad a alguien que está reducido. Totalmente. Y esto no es nuevo. Nosotros venimos pidiendo en la legislatura que Córdoba apruebe. Es una de las poquitas provincias que no tiene su mecanismo local de prevención de la tortura. Tiene denuncias en organismos internacionales, tiene denuncias en el país y vienen que sí, que lo van a hacer, y no lo hacen y siguen pasando estos casos que tienen que ver con la falta de conducción de la política a la policía. Para terminar, porque nos queda un minuto, Cornel, ¿a qué le da prioridad el vecino que usted gobierna? Con un equipo. Sí, por supuesto, con un equipo. No, parecería el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, viejo figura de Paraguay. Bueno. No, el vecino en general, lo que nosotros vemos y percibimos, quiere estar tranquilo, quiere tener su vida sin inconvenientes, llevar a los chicos al colegio de la manera más ágil y rápida posible, que el transporte le funcione, que le recojan la basura. No quiere tener que preocuparse por lo que no le das, digamos, o por lo que no resolves. Eso es lo que vemos, por eso son mayorías silenciosas también. Es decir, y después hago un paréntesis, muchas veces necesitan que nosotros, los que ocupamos lugares políticos, pongamos la jeta para decir lo que ellos o no se animan o no tienen ganas de decir. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, que nos ha pasado, hay sectores que son muy activos en redes sociales, que son un montón de comentarios, todo, que son capaz 50 que inundan de comentarios las redes, y después vos tenés 49.950 vecinos que les mandan una encuesta y sale 95% a favor de las políticas que está llevando adelante. ¿Por qué digo esto? Porque, y eso te marca la pauta que el vecino no tiene ganas de estar peleando, no tiene ganas de estar renegando en las redes ni en los grupos. El vecino quiere estar tranquilo, que su vida fluya armoniosamente para poder llegar a su casa y disfrutar de su familia, de sus amigos. Lamentablemente hemos llegado al final. Yo valoro dos cosas. El grado de profundidad de cada uno de los intervinientes y sobre todo que han abordado las necesidades de cómo se resuelven los conflictos y que para el futuro nos augura la realidad tanto social, económica, si hay oposición, no hay oposición. Tenemos que meditar y meditar con gente que sepa hacerlo, que tenga ideas y que tenga propuestas, y de esa manera entonces podremos valorar que en Córdoba hay gente dispuesta a resolver los conflictos que existen y se agravan. Hasta la próxima. Siempre suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista,